Y estamos a 5 minutos de las 9 de la mañana, 20 grados la temperatura y un tema que siempre es de interés y tiene que ver con la situación de jubilados y pensionistas. En concreto, a partir de enero se da un incremento en esas jubilaciones y pensiones que se perciben y que se efectivizarán cuando se cobre en el mes de febrero. Pero hay una particularidad, ¿no?, que tiene que ver con que va a haber otro ajuste en el mes de marzo. De ese y otros temas vamos a estar hablando con Ariel Ferrari, director en representación de jubilados y pensionistas en el Banco de Previsión Social. ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto y saludos. Y feliz año. Feliz año, Igualmente. primero que nada. Y decíamos, siempre es un tema de interés, ¿no?, cuando hablamos de jubilados, de pensionistas y sobre todo cuando se habla del incremento, lo que se puede llegar a percibir mes a mes. ¿Cómo es la particularidad que se da justamente en enero, que se va a terminar de efectivizar en concreto en el mes de marzo? Sí, sin duda es de interés porque no es para solo los jubilados del BPS. Todos los institutos de seguridad social, incluidos los servicios de retiros militares, policiales, deben ajustar la pasividad de acuerdo a lo que mandata la Constitución. A través del índice medios de salario. Salario nominal, que es lo que creció el salario a partir de la negociación de los trabajadores desde el anterior ajuste, que fue el 1 de enero del 23, hasta el 31 de diciembre del mismo año. ¿Qué sucede? Se conoce el índice medio del salario nominal hacia fin de mes, por lo tanto, cuando vamos a hacer la liquidación para pagar en febrero, no conocemos diciembre. Por eso es un aumento provisorio del 8,39. Después se agregarán algunas centésimas más. Va a ser Por al lo alza, general, ¿no? exacto. Va a ser al alza, ¿no? No es que se... Bueno, se son unas ajusta por décimas, debajo. no va a haber rebaja, está claro. Es si algún consejo de salario que se toma en el promedio no había todavía ajustado y ajustó en diciembre, es lo que va a incidir. Por lo tanto, en marzo se cobrará la totalidad del ajuste más ese pico, esa diferencia que quedó pendiente cuando cobramos en febrero el mes de Pero es enero. algo que pasa tradicionalmente todos los años y que además, como usted lo decía, no es un gran ajuste, sino que es prácticamente imperceptible. Sí, son décimas, porque ya más del 95% de los consejos de salario cerraron, están acordados, se tomaron el promedio, pero bueno, por un problema de cómo es la rutina que se lleva del índice en medio del salario, al igual que la inflación. Ustedes anunciaban hace un ratito cuánto es la inflación de diciembre. 5,1. Bueno, 5,11. Después de, bueno, esta sí se da al principio, 5 días después de terminado el mes, pero lo que hace al índice medio se sabe hacia fin de mes. ¿Y cómo se calcula? Porque más allá de que, como lo decía Maggie, tiene que ver con el índice medio de salarios, pero ¿cómo se llega a ese número en definitiva? Bueno, se toman un conjunto de sectores de actividad que son representativos y sobre el ajuste que tengan en cada uno de esos consejos de salario se toma el promedio y ahí se fija. Esto es lo que dispuso la ciudadanía cuando, por iniciativa de los jubilados y pensionistas, con don Luis Colotuso al frente y Rodríguez Velletti, viejos dirigentes de los jubilados, impulsaron que no fuera más la Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo de turno, que dijera cuánto hay de aumento de pasividades, sino que fuera la suerte de los trabajadores de hoy unida a la de los trabajadores de ayer. Ferrari, ¿qué va a pasar con aquellos jubilados que a mitad de año aproximadamente recibieron ese adelanto en su incremento en lo que perciben mes a mes del 3%? Y que fue un reclamo también de la presidencia, por ejemplo, de ONASPU, de la presidenta, perdón, que daba cuenta que, bueno, eso se tenía que mantener y el incremento debería trasladarse a partir de ya ese incremento del 3%. Sí, es así, ONASPU hasta en sus propias movilizaciones, y era parte de los planteos que queríamos conversar con el presidente de la República, con quien todavía en este periodo no hemos tenido audiencia. Porque hay una historia desde el 2007 al 2019, en cada julio se dio lo que se le llamó un adelanto para las jubilaciones mínimas. Eso permitió... Eso quiere decir que al incremento, a las jubilaciones más bajas de todas se les daba ese adelanto y no se ajustaba en enero nuevamente, sino que tenía a mitad de año, se adelantaba
Bueno, parte de ese incremento se le o se llamaba sostenía en el adelanto, tiempo? pero no era un adelanto. Era un incremento efectivo. Era un incremento que se acumulaba la pasividad que Ahí venía está. cobrando, y en enero el ajuste que se otorgaba era sobre lo que había cobrado en diciembre. Es decir, en el ejemplo de hoy, se le aplicaba lo que cobraba en diciembre el 8.39. Sin embargo, en esta administración, cuando se dio los 243 pesos en el 21 y el 3% también en el 22 y en este 23, cuando llega a fin de año se le saca para darle el 8.39. O lo que decimos nosotros, que a partir de lo que cobró en diciembre solo se le da el 5.23. Esto impide que los que menos tienen puedan mejorar más su pasividad. ¿De allí viene que dicen que las jubilaciones mínimas están congeladas o es por otra cosa? A ver, tiene que ver con que la jubilación mínima se fijó en el 2007 era una BPC y progresivamente fue creciendo esa base de prestaciones y contribuciones de a cuarto, de a medio, hasta llegar en el 2019 a 3,1. Luego bajó a 3,05 y se sostiene en 3,05. Por lo tanto, como el ajuste de la BPC lo determina el presidente de la República y siempre ha elegido el índice más bajo, ha aumentado menos que la jubilación, bueno, quedó congelado en 3,05. Este año no va a ser distinto entonces. Y este año, si no hay un cambio en la voluntad del Poder Ejecutivo, porque como estamos en año electoral, antes de que empezara el año, antes del 27 de octubre, se hizo el decreto para saber qué va a pasar en julio. Este también era un reclamo y se nos escuchó, al igual que la canasta para fin de año. Pero en el decreto dice que se dará un 3% como forma de adelanto hasta el 31 de diciembre. Y eso no se ha modificado. No se ha modificado y esperemos que reflexionen, que entiendan la importancia que tiene hoy legalmente quien se jubila por la ley que rige hoy las jubilaciones, la ley de las AFAP, la 16.713, ronda los 9.000 pesos la jubilación mínima. Yo le hago el cálculo a un peón rural que tiene un 20.000 pesos de promedio de sueldo y le doy el 45%, le doy 9.000 pesos. Y estamos hablando de personas que de repente tienen 30 años de trabajo. Sí, o más. O más. Pero el promedio de los mejores 20 le da porque no tuvieron oportunidades, sus salarios fueron bajos o no pueden encontrar los salarios, porque también pasa eso. Busco los mejores 20, pero si son anteriores del 96, las empresas no declaraban el salario por persona. Y bueno, pero como tienen una sola pasividad, esas políticas diferenciales dicen que hay que pagarle a valores del año pasado 17.318 pesos. Con el 8.39 pasó a ser 18.770. Bueno, es el doble, producto de esas políticas de casi 14 años. Lo que planteamos nosotros es que deben continuarse, porque si la economía mejora, si creció más de 4 puntos el Producto Bruto Interno, ¿a quién se le distribuye eso? ¿En qué se invierte? ¿Por qué no pensar en los que menos tienen? ¿De cuántos jubilados estamos hablando Eso. que perciben esas jubilaciones y pensiones mínimas? Bueno, a ver, son más de 200.000. 160.000 son los que además de ganar la jubilación mínima, viven en hogares donde los que conviven con él tampoco superan ese monto. Y fue a eso los que se le dio el 3%, igual que los que se le da la canasta. Pero hay más gente, es decir, es casi la cuarta parte de los que reciben una jubilación y una pensión. Y yo, relacionado con esto, hay un tema. Yo estoy de acuerdo que se bajen los impuestos de los que viven de un ingreso fijo, como es el salario o es la pasividad. Hay otros que viven de renta, de ganancias, de negocios, que oscilan según cómo le vaya, y que paguen impuestos en relación a eso. Pero el que vive un ingreso fijo está bien que se le rebaje. Entonces, el gobierno resolvió que a los que ganan más de 55.000 pesos se le rebajó el IAS. Se le rebajó 2 puntos este año pasado y este año, ahora a partir del primero, se le rebaja 2 puntos más. Renunció a recaudar más de 60 millones de dólares. Está bien,
uno de cada 3 jubilados se va a ver beneficiado. Pero lo que no está bien, que no se ocupen también de los que menos tienen. Solo nos preocupamos de los maya oro, de los que tienen una pasividad media o alta. Entonces, Ferrari, ¿cómo repercute esto en lo que sería el poder adquisitivo con estas determinaciones? Bueno, si nosotros miramos la película hoy, hacemos una fotografía, yo voy a poder comprar algo más porque me dan un 8,39 y las cosas subieron un 5,11. Pero si yo, como bien decías cuando hablabas de los distintos componentes del índice medio de salario y de la inflación, hay productos que son de primera necesidad y sobre todo para los que menos tienen, como la fruta, la verdura, el gasto de salud, esos crecieron más que la inflación. Por lo tanto, no hay tanto crecimiento. Pero además hay que pensar cuánto perdimos en los años anteriores, porque hoy el ministro de Trabajo dice, están recuperando y van a los niveles del 2019. Sí estamos aproximándonos a comprar lo mismo que comprábamos en el 2019, pero no recuperamos, porque lo que dejamos de comprar en el 20, en el 21 y en el 22, porque cayó la jubilación, no lo podemos comprar hoy. Ferrari, ¿con qué situaciones se están encontrando? ¿Qué planteos hay por parte de estos jubilados, ¿no? De estos casi 200.000 que he dado cuenta? Y bueno, coincidir con UNASPU y de alguna forma exigir que en este año, y lo está, el propio Congreso de UNASPU resolvió cuando se hizo hace un par de meses atrás, que el seguir peleando por mejorar la calidad de vida en general de todos los adultos mayores, pero en particular de los que menos tienen, una de las medidas es esta, que el adelanto de junio se incluya y se mantenga para el ajuste de cada 1 de enero, junto con otras medidas que sin duda ayudan. Subsidios, por ejemplo, pienso, como el MIDE subsidia una determinada cantidad de hogares con el supergas, por ejemplo. Es una de las reivindicaciones, o la rebaja del IVA. Era un anuncio que se había realizado en el gobierno de Tabaré Vázquez, que nunca se concretó. Se llegó a hacer hasta el borrador. Pero nunca se concretó. Nunca se concretó. ¿Hoy se puede materializar esa realidad? Bueno, depende de las voluntades políticas. Yo creo que si hay más de un 4% de crecimiento del Producto Bruto Interno, parte de ello puede ser para, bueno, que una parte de la sociedad que menos tiene, lo mismo la exoneración de IVA. Hay sectores que en medio de la pandemia consiguieron la exoneración de IVA y está bien por las dificultades que tenían algunas industrias, algunos sectores. Pero cuando el pobre va y paga la luz, no se da cuenta que allí hay un 22% de eso que pagó, que es un impuesto, debería beneficiarse. O en los tickets, las órdenes, los copagos, en lo que hace el gasto de salud. Ferrari, ya en línea justamente con eso, ¿cómo viene el acceso, por ejemplo, a los préstamos sociales que está brindando el banco? ¿Está creciendo la cantidad de solicitudes, menos? ¿En qué consisten? ¿Cómo se accede? En esta época siempre hay más solicitudes, sin duda, y además cuando se dan facilidades para que antes de llegar al 50% de las cuotas pagas poder renovarlo, vuelve lamentablemente esa calecita y se refleja más en las jubilaciones más bajas, que cobra en efectivo el 35% porque es la limitación que pone la ley. Yo puedo retener de todas las habilitaciones que puede ser de una cooperativa, de un préstamo de República, del BPS o de otras retenciones, pero en la mano tiene que cobrar el 35%. Y eso a veces, lleva a que ese de 17.000 no cobra 17.000, termine cobrando en la mano 5.000. Y cada vez que tiene una oportunidad, se va a hacer. En este año va a haber un cambio en la forma de la solicitud. Solo los titulares, los apoderados no lo van a poder hacer, pero empezamos a descentralizar, cosa que más cerca de su casa pueda hacer el trámite y acceder al préstamo. ¿Sigue costando acceder por la web? ¿Se sigue yendo a...? Además de la web, no todos nuestras generaciones manejan internet, pero todos los agentes descentralizados que pagan jubilaciones al titular
puede ir y hacer la solicitud y le paga el préstamo si tiene habilitación también ahí. Por lo tanto, yo puedo estar en un pueblo de un interior y ir a una empresa que paga pasividades y hacer el trámite allí mismo, como lo puedo hacer en mi barrio sin tener que ir al BPS o si no sé. Eso es importantísimo porque a veces se ven largas colas bajo el sol y que pueden solucionarse mucho más cerca de los domicilios. Sin duda, es acercar el BPS, aunque bueno, la solución no están por más préstamos, sino la solución está por mejorar la calidad de vida. No, me refería a el acceso, una vez que se decide concretar. Está muy bien. Como el retraso que tenemos en la construcción de viviendas, dentro del plan quinquenal de viviendas, esas 50.000 que el Poder Ejecutivo en el presupuesto quinquenal anunció, 607 serían para el BPS, no llevamos construida ninguna, no ha habido ninguna licitación en esta administración, sí llevamos entregadas un poco más de 400, que son las que se habían licitado en la administración anterior, en el gobierno anterior y que se procesaron y traspasó los tiempos muchas veces, lo explicó acá Cabrera también, que muchas veces los tiempos a nivel estatal son la burocracia que conocemos como tal, hace que se retrasen mucho y por eso el sistema de garantía en estos alquileres era importantísimo para estos jubilados, porque tampoco pueden seguir esperando una vivienda. Por eso mismo, una cosa son los tiempos, los procesos de licitación, de construcción. BPS recibe llave en mano, es decir, en Canelones hay 2 complejos que los arquitectos del BPS le hicieron observaciones y vuelve al Ministerio de Vivienda para que se corrija. Usted dice que no se hizo nada. Pero no se llamó ninguna licitación, que es lo primero que hay que hacer. Es decir, yo tengo necesidad en Salto de construir 25 viviendas, entonces tengo que llamar a licitación con un pliego para que, bueno, me ofrezcan y no se ha hecho. Por eso está bien, ahora primero hicimos un plan piloto de 2 meses, dio resultado. Tenemos alguna debilidad en cuanto a la oferta por parte de propietarios, creo que les faltó un poco de difusión, pero empezamos ahora, enero, con la gente que esté habilitada y en condiciones para recibir una solución habitacional, si quiere, si tiene la voluntad, bueno, puede presentarse en el BPS solicitando que se le alquile una vivienda. No me quedó claro, ¿queda gente en espera entonces todavía para acceder a viviendas a través de este sistema? A ver, hay 6.500 inscriptos, de los cuales un poco más de 2.000 ya fueron, es decir, ya se le hizo la entrevista, las condiciones, tuve la entrevista con los asistentes sociales del BPS, ya está en condiciones de que si hay vivienda vacía, poder entregársela. Ahora, ¿hay viviendas vacías del BPS? Porque esa es otra de las cuestiones que decía Cabrera, ¿no? Que cuando uno empieza a analizar, porque también construir por construir, si hay oportunidades de ocupar viviendas del Banco de Previsión Social, era también un poco desmedido, ¿no? A ver, somos una población envejecida. A veces vamos perdiendo autonomía y ya no podemos vivir solos. Entonces, el programa es de soluciones habitacionales porque no solo le damos una vivienda... Claro, tiene que ser accesible, además de todo eso, cuando uno no puede vivir porque en esas condiciones, en un complejo habitacional, si él tiene voluntad, podemos llevarlo a un hogar de ancianos. ¿Siguen siendo no heredables las viviendas del BPS que pasan de un jubilado a otro y no a su familia? Sí, es así, son en usufruto y además cuando quedan vacías hay que ponerlas a punto. Es decir, esa es la situación que a veces tiene, que uno dice, pero hay viviendas vacías del BPS, sí, pero hay que ponerlas a puntos, hay que... bueno, primero la familia la tiene que entregar, nosotros no es que podemos irrumpir y entrar, hay todo un proceso, pero bueno, hemos mejorado porque también el año pasado hicimos una licitación que llevó mucho trabajo, pero ya está rodando. No quiero dejar pasar esa situación de los hogares que también tienen posibilidades cuando no es accesible la vivienda, cuando ya no se puede mover por sí mismo, que tenga la atención necesaria y esa persona no quede
sin esa protección, ¿no? Exacto. ¿Cómo se hace ese sistema también? ¿Es el mismo que el acceso a la vivienda? A ver, son ya beneficiarios del programa que están usufructuando una vivienda, o aquel que estando en los primeros órdenes de prelación, pero no es autoválido, le ofrecemos, y siempre es la persona la que resuelve si quiere ir, y bueno, y solo se llaman hogares de ancianos los que no tienen fines de lucro, los que están dentro del programa del BPS y pueden darle una solución habitacional. Algunos detalles más. Sí. Otras que son residencias, casas de salud o más, bueno, esas no están dentro de este programa. Bien, ya nos tenemos que despedir, pero quería algunos datos más sobre el tema de alquiler. ¿Cualquier persona puede ofrecer su casa en alquiler? O sea, ¿cómo es el mecanismo? ¿Cómo funciona? Sí, y bienvenido, que aquel que sea propietario y quiera alquilar, que vaya al BPS, no precisa intermediario, a ofrecer su vivienda. Tiene la garantía de la Contaduría General de la Nación, que es quien le da el respaldo, le da la garantía, y el que va a pagar, más allá que sea del Fondo de Vivienda el dinero, y creo que eso le da tranquilidad. ¿Se paga el precio del mercado? ¿Cómo El es? máximo es el precio del mercado que pone el Instituto Nacional de Estadísticas. Hoy ronda a nivel nacional en 18 unidades reajustables. ¿Qué es en pesos? Y un poco menos de 30.000 pesos, el máximo, o el valor de las localidades, porque a veces hay localidades del interior más profundo que si hay uno o dos es muy difícil que podamos construir un complejo cuando solo beneficiarios hay uno o dos. Y bueno, y los valores del alquileres ahí son más bajos, pero esperemos que este año peguemos un salto importante